Hermanos, buenos días. Entonces, estamos haciendo una especie de pausa de la doctrina de soteriología en la escuela dominical y empezamos con doctrina de la iglesia, o la doctrina en cuanto a la iglesia, conceptos básicos, en cuanto a lo que se denomina una parte de la doctrina cristiana, pues la eclesiología. Entonces vamos a ver básicamente algunos conceptos básicos de eclesiología. Y entonces habíamos hablado qué era la iglesia como cuerpo de Cristo. Habíamos visto también cómo se describe a la iglesia. Si alguien recuerda cómo se describe a la iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan que eso lo vimos? La iglesia se describe como, no, ¿cómo se describe? Esa es la función, la esposa, muy bien. La esposa, ¿qué más? El pueblo, la esposa, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? También, ¿cómo se ve a la iglesia? Habíamos dicho otra cosa. ¿Cómo se describe a la iglesia en el Nuevo Testamento? Entonces vimos como la esposa, vimos como el cuerpo, y vimos, ¿qué más? Como un templo o un edificio, también la describe de esa forma, ¿no? Esas son las formas que hemos visto, que vimos la última vez que estuvimos reunidos hablando acerca de esta parte. Después vimos lo que es la iglesia y quién es el autor de la iglesia. Entonces, la iglesia, aunque tenga tantas fallas como podemos tener como congregación, ¿quién la inventó? Dios mismo. Es como el matrimonio. El matrimonio a veces es difícil, ¿verdad? Pero ¿quién es el autor del matrimonio? ¿Quién fue el que inventó el matrimonio? Dios. Luego, si Dios lo inventó, ¿qué quiere decir esto? Que es posible llevar un matrimonio, ¿verdad? Es decir, si Dios es el inventor del matrimonio, luego es posible que se pueda entonces manejar o se pueda entender el matrimonio. Entonces, Dios es el autor y Dios es el que ordena la iglesia y Dios es el autor de la iglesia. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, estamos viendo también algunos falsos conceptos de iglesia. Habíamos dicho que aunque la iglesia tiene que someterse al Estado, no significa eso que la iglesia existe por permiso del Estado. ¿Me hago entender? Es decir, nosotros como congregación tenemos que pasar informes a la DIAN, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos que pasar informes al Ministerio del Interior o digamos tenemos que tener un registro del Ministerio del Interior. El Estado regula la iglesia y tenemos que cumplir en cuanto al Estado nos diga, siendo cosas obviamente de acuerdo a la Biblia, ¿no? Pero no funcionamos porque el Estado nos diga que tenemos que funcionar. Es decir, si el Estado nos dice que no funcionemos, ¿la iglesia funciona o no funciona? La iglesia sigue funcionando, ¿cierto? Entonces, eso es lo que veíamos. Veíamos otra cosa del qué no es la iglesia, para tener claro esos conceptos. La iglesia no es un club, sí señora. El compañerismo cristiano es importante y debemos buscar este compañerismo. Pero una cosa es el compañerismo cristiano y otra cosa es la amistad social. El objetivo de los cristianos es congregarse. Entonces, la comunidad donde hay una iglesia cristiana siempre se beneficia de este propósito de que va mejorando pues en la comunidad. Pero habíamos dicho que la iglesia no es un sitio para simplemente relacionarnos o para buscar amigos porque nos sentimos solos. Que hay muchas personas que buscan la iglesia como con ese deseo de buscar quien les supla las necesidades afectivas. La iglesia, digamos, el Señor Jesucristo sí suple, sí transforma, pero la iglesia no tiene el propósito de suplir las necesidades afectivas de los hombres. Es Cristo el que suple en la salvación, pero la iglesia no tiene ese objetivo. Es decir, la iglesia no tiene que estar siempre enfocándose en programas para que la gente se sienta cada día más cómoda en la congregación.
Habíamos dicho también que la iglesia no es una organización política, ¿verdad? Entonces, la política queda fuera del campo de la iglesia. La iglesia no tiene por qué estar, digamos, promoviendo candidatos políticos desde el púlpito. Tampoco la iglesia debe asumir una posición política, digamos cada ciudadano como independiente sí, pero digamos en el sentido de la iglesia no debe asumir un partido político. Sí podemos asumir ciertas posiciones, obviamente, por ejemplo, en contra del aborto. Pues obviamente esa es una cosa que cualquier ciudadano la tiene que pensar y como iglesia estamos en desacuerdo. O el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero de ahí a que escojamos un partido político y que la iglesia traiga candidatos para que promuevan ese partido político específico, no es nuestra naturaleza, no es nuestro propósito. Si hay un buen creyente que pueda escribir sobre política, puede hacerlo. Si hay un buen creyente que haga buenos análisis políticos, debe hacerlo, puede hacerlo y es bueno eso. Pero no debe ser que ese creyente perfile a toda la iglesia por un partido político específico. ¿Por qué? Porque mañana ese partido político lo más seguro es que no va a estar, ni pasado mañana. La iglesia es la que perdura. Los partidos y las circunstancias son ¿qué? Cambiantes, son cambiantes. Entonces, eso es lo que habíamos estudiado. Ahora, después de ese repaso, vamos a ver un poco lo que es ser miembro de la iglesia. Eso de ser miembros de la iglesia es un asunto que es muy importante. Es más importante, de hecho, de lo que pensamos. Algunos pueden preguntarse si ser miembro de la iglesia es de algún tipo de utilidad. De hecho, el asunto de la membresía eclesiástica a veces no parece como un tema muy interesante. Te conviertes a Cristo, te unes a una iglesia básicamente y eso es todo. Pero no es así de sencillo, es decir, hay membresía y hay unos parámetros para obtener esa membresía, aunque algunas personas dicen que la membresía de la iglesia, digámoslo así, no es necesaria, es decir, que la membresía de la iglesia es innecesaria. Otros dicen que la membresía de la iglesia en sí es algo opcional. La mayoría de los cristianos piensan, ¿para qué me hago miembro de una iglesia? ¿Eso qué necesidad tiene si yo soy parte de la iglesia de Cristo? Entonces habíamos hecho la distinción, ¿no? La iglesia universal y su expresión. ¿Cuál es la expresión de la iglesia universal? ¿Recuerdan? ¿La iglesia qué? Local, muy bien. Entonces hablamos de la iglesia universal. Y la expresión de esa iglesia universal es la iglesia local. Entonces, la gente dice, bueno, si somos parte, digamos, de la iglesia universal, ¿por qué podemos ser parte de una iglesia local, pero por qué tendremos que tener una membresía? No es necesario. Pero esto realmente es importante. Y es un asunto que debemos meditar. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque pueden haber personas que pasen recorriendo diferentes iglesias o congregaciones, asistir a ellas sin definir unirse a una membresía específica. Es decir, pueden existir personas que vayan un día a una iglesia, otro día a otra iglesia, otro día a otra iglesia, sin tener una membresía en ninguna iglesia, simplemente escuchando y escuchando, pero sin comprometerse con nadie. Hay gente que lo hace de esta manera y siente que lo hace correctamente, es decir, no siente que está haciendo mal, sino que dice, no, puedo ir a cualquier iglesia sin importar el tipo de congregación que sea y sin importar que yo tenga la membresía en ella. Puedo hacerlo, la gente lo piensa así, puedo hacerlo y cree en el fondo que lo que está haciendo, lo está haciendo ¿qué? Bien. Pero si entendemos, como la Biblia ve la membresía, podemos cambiar aún nuestro concepto o tener un concepto más claro del cristianismo. La Biblia enseña la membresía con una claridad sorprendente. Algunas de las consecuencias
de esta comprensión errónea de la membresía son cosas negativas. Es decir, hay cristianos, que en su mayoría muchos cristianos, que piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Hay gente que lo cree. Hay otros que creen que pueden, digamos, participar en acciones o en servicios de la iglesia sin ser miembros de ella. Otros creen que la vida cristiana se puede hacer sin tener un servicio particular en una iglesia local. Otros creen que la iglesia es simplemente un sitio donde vamos a escuchar la palabra del Señor, pero que no necesitamos comprometernos con la iglesia misma ni con otros. Ahora vamos a ver qué dicen las Escrituras. Primera de Corintios 5, versículos 4 al 6. Un hermano que por favor lo lea. Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 4 al 6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, aquí vemos que la iglesia local en el primer siglo era una comunidad constituida correctamente con el poder de ejercer disciplina. Aquí hay un caso particular, ¿verdad? Se refiere a aquel hombre que fue expulsado por adulterio. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Primera vista, digámoslo así, esto pudiera parecer un poco extraño para demostrar el principio de una membresía de la iglesia, ¿no? Como que este texto uno podría pensar, ¿será que sí es el apropiado? Pero este texto realmente sí, da mucha luz, porque ¿qué describe el texto? Hay una reunión, ¿verdad? Hay una reunión, pero esta reunión, ¿qué creen ustedes? ¿Que es una reunión de un culto público? No, es una reunión especial, ¿verdad? Tiene que ser una reunión especial. Y es una reunión especial de creyentes. Y esta reunión especial de creyentes tenían una particularidad, un poder. ¿Qué poder tenían? De juzgar, ¿cierto? De tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión particular en el texto? Miren el texto. ¿Cuál era la situación particular? ¿Qué tenían que hacer? Tenían la capacidad de excluir de su membresía, de los privilegios de la membresía, a una persona acá, ¿cierto? Si alguien era culpable de un pecado grave, la congregación tenía la capacidad de excluirlo, de juzgar esta situación. Juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Entonces, tenían la capacidad de sacarlo de la congregación por el pecado grave que estaban cometiendo. Es decir, la iglesia misma tenía una opinión y podía reunirse y sacarlos. Entonces, era obvio que no era simplemente una congregación en Corinto o una reunión abierta al público. Una congregación, ¿por qué no era un culto dominical donde asisten todos? ¿Por qué creemos que no? Eran facultades solo los miembros, ¿verdad? Porque ¿qué pasa en una reunión pública? Exacto. ¿En una reunión pública asisten solamente miembros? No, asisten también ¿quiénes? Los incrédulos.
Miremos 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, en esta reunión particular no podía ser la reunión general del culto, porque en la reunión general del culto, ¿qué dicen las Escrituras? Pero si todos profetizan, ¿y entra qué? Algún incrédulo o indocto. Luego, el culto dominical es abierto, ¿para quiénes? Para todos, para incrédulos y ¿para qué? Para indoctos, ¿verdad? Para cualquier persona es el culto dominical. No solamente es para unas personas particulares. Entonces, estamos hablando de Corintios 5, donde hay un caso de pecado. Si ese caso de pecado se da en algún momento específico, ¿qué pasaría? Si ese caso de pecado se da en alguna situación y se le habla al público, a todos los que asisten a la congregación, ¿qué pasaría? Se imagina diciendo, mire, es que este hermano está en esta condición de pecado en un culto general, o estos dos hermanos están en una transgresión, o están en un pleito, o este otro hermano está en esta situación, en un culto general, pues no es apropiado hacerlo en un culto general. Si no es apropiado hacerlo en un culto general, entonces ¿dónde se tiene que hacer? En una reunión particular. Por eso no está bien cuando en la reunión de miembros se trae a los hijos y ponen a escuchar todo. ¿Sí me hago entender? Porque los hijos todavía no son ¿qué? Exacto, no son creyentes, no son miembros, no son bautizados en algunos casos. Entonces, si los creyentes, si los niños de los hijos de los creyentes están asistiendo a estas reuniones, pues no es bueno, porque si bien es cierto, no necesariamente se habla algo negativo, también puede suceder que sí, que se hable de una situación específica, de un hermano específico, y pues eso sería, digamos, una situación de pronto que no es fácil de manejar para otras personas. ¿No creen ustedes, hermanos? Entonces sí había una reunión específica, y esa reunión específica era de reunión de ¿quiénes? Los miembros, ¿cierto? Pero también había otra reunión, que era la reunión general, y esa reunión general, ¿quién asistía? Todos. ¿Incluidos quiénes? Exacto, los incrédulos, ¿no? Es decir, no podemos prohibirle a los pecadores asistir a los cultos ordinarios. No podemos prohibirle a un pecador, así esté en disciplina, o sea, expulsado de una congregación, que tenga una asistencia a un culto ordinario. No podemos prohibirle a una persona que no cree en Dios, que es manifiesta, que no cree en Dios, no podemos prohibirle que no asista al culto ordinario. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos prohibirle eso? Exacto. Imagínense cómo se salvan entonces. Cuando hay una expulsión de la congregación, es una expulsión, pero del culto ¿qué? Particular, de la congregación, de la iglesia, pero no del culto general, no del culto general. Es decir, no podemos sacar a un creyente de una reunión pública, a un inconverso, perdón, de una reunión pública, porque de pronto Dios les conceda que se convierta. Pero el pecador de Corintio fue entregado a Satanás. ¿Qué significa eso de entregado a Satanás? Significa, ¿cierto?, que fue privado de los consuelos y los beneficios del compañerismo espiritual, y fue obligado a vivir fuera de la membresía de la iglesia. Entonces, ya no tenía el compañerismo cristiano, sino que era fuera de la membresía de la iglesia local. Es decir,
fue entregado otra vez a la esfera del mundo. ¿Cuál era el propósito de expulsarlo de la membresía de la iglesia y de que ya no tuviera los privilegios de ser miembro de una iglesia local? Según el texto, ¿cuál sería la motivación? ¿Por qué? ¿Para qué? Exacto. Para que Dios despierte ¿qué? Arrepentimiento, ¿cierto? Si fuera posible. Ese es un argumento, o sea, con el propósito de despertar arrepentimiento en él. Me parece buen punto ese, pastor, porque aquí el texto dice que no lo mandaron al infierno. Exacto. Como en ciertos casos, digamos, nosotros que venimos de las iglesias carismáticas, que si uno era, entre comillas, rebelde a lo que ellos decían, a uno lo mandaban directo para el infierno, ni siquiera para un arrepentimiento. Entonces, buen punto ese de parte de la palabra de Dios. Sí, ese es uno de los parámetros y era para que Dios le conceda arrepentimiento a esta persona, ¿no? Sí, en muchos movimientos carismáticos, más no tanto por querer que el corazón del hombre sea arrepentido, sino más bien porque la persona pierde la visión del pastor o que se cambió de la visión del pastor. Entonces por eso es que los sacan y casi como que los mandan al infierno. Pero el propósito aquí de la disciplina o de la expulsión es que quizás Dios le conceda arrepentimiento. Entonces, al estar fuera de los privilegios de la iglesia o de la membresía, tal vez él se dé cuenta lo que está perdiendo y Dios le conceda un arrepentimiento especial. Ese es un propósito de la disciplina de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el otro propósito que vemos acá? Preservar la pureza de la iglesia, preservar la pureza de la iglesia. Claro, es necesario que los incrédulos sepan que es seria la congregación, porque se imaginan ustedes cualquiera haciendo todo lo que les parece a su libre mal. No, tiene que purificarse la iglesia de aquellos que estén haciendo pecados escandalosos y constantes. Claro, todos pecamos en un sentido. Y no es que cuando se descubre un pecado de una vez lo vamos y lo ponemos en el paredón, lo condenamos y lo expulsamos. No, hay un proceso. ¿Recuerdan el proceso en dónde está? ¿En Mateo qué? Mateo 18, ¿cierto? Entonces que uno llama y entonces está diciendo que si hay alguno, pues lo llama, la exhorta, después llama a los ancianos. Y si hay una constancia en ese pecado, pues la última instancia, ¿cuál es? Llama a la congregación y téngalo por gentil o por publicano. Digamos que esa es la última instancia cuando el hermano ya definitivamente no se está arrepintiendo de su pecado. Pero hay un proceso de ayuda y hay un proceso de colaboración para que el hermano se arrepienta. El hermano, obviamente, en la mayoría de los casos, cuando comete un pecado, dice, sí, lo cometí, perdón. Entonces empieza el liderazgo de la iglesia a ayudarle, a animarle y que pueda salir de ese pecado cometido. ¿Me hago entender? Pero, pues, digamos que el propósito no es hablar de la disciplina de la iglesia, de pronto después lo haremos, pero aquí el propósito básicamente es mirar los conceptos de a qué se refiere el apóstol Pablo. Mire, 1 Corintios 5, versículos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 5, versículos 12 y 13. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de los que están fuera y los que están dentro? Exacto. ¿Adentro y fuera dónde? Exacto. ¿Acaso habla de los que están dentro y fuera de la congregación, o más bien se refiere evidentemente a los que están dentro y fuera de la membresía? ¿Sí me va a entender? De la membresía de la iglesia. Este tipo de lenguaje que utiliza el apóstol Pablo lo hace porque se refiere a una membresía definida en la iglesia. Es decir, esa membresía solamente hace parte gente que convertida, y los miembros de una iglesia
tendrían autoridad del Señor Jesucristo para juzgar la conducta de quienes, de los mismos miembros, de lo que está pasando con los mismos miembros. A veces la gente se molesta cuando se les llama la atención, pero si una persona entra a una congregación y se hace miembro de ella, no solamente son ¿qué? Beneficios, no solamente van a disfrutar de la palabra del Señor, no solamente van a disfrutar del compañerismo, sino también que tienen que disfrutar, ¿sí?, también de la exhortación, del llamado de atención y en el caso dado de una actitud o de disciplina a los miembros, también tienen que disfrutar. O sea, no solamente pueden las mieles, sino también tienen que asumir los desafíos y también tienen que asumir los compromisos, ¿no? Entonces, los miembros pueden juzgar la conducta de sus mismos miembros. Hay un proceso para hacerlo y eso, digamos, lo veremos en otro momento. Pero aquí el punto es que hay una membresía que tiene esa labor. Es muy claro que en los tiempos del Nuevo Testamento había un círculo definido de gente tan cercano y cuidadosamente definido que uno podría ser recibido dentro de ese círculo o puesto fuera de este círculo. Los miembros de este círculo se habían comprometido voluntariamente a la disciplina y al juicio de esta comunidad. Es decir, cuando alguien es miembro de nuestra congregación le hacemos una entrevista, escribe una carta o habla cuando se va a bautizar y expresa por qué quiere ser miembro de la iglesia. Y le especificamos o le decimos lo que significa la membresía de la iglesia y lo que significa ser la disciplina, lo que significa estar como unidos, los beneficios y las responsabilidades. Y la persona que dice, acepto, ¿es obligado o no es obligado? No. Entonces, es un compromiso voluntario. Ningún miembro de una congregación es miembro de la congregación porque lo obligaron a ser miembro de la congregación. Es un compromiso voluntario y si se compromete a ser miembro, pues se compromete entonces a la disciplina y al juicio. Hay cristianos que no creen en el concepto bíblico de la membresía de la iglesia. Entonces buscan tratar de interpretar estos textos que estamos leyendo desde otro punto de vista. Entonces, algunos dicen que estos textos se estuvieran refiriendo solamente a la participación de la cena del Señor. Cuando habla de los que están fuera y los que están dentro, dicen, eso solamente se refiere a la cena del Señor. Dicen que la exclusión del adúltero en la iglesia de Corintio solo era para impedir su participación en la cena del Señor. No puede ser. No puede ser. Tiene que ser en toda la vida de la iglesia. ¿Sí me hago entender? En su labor. Tiene que ser también en el hecho de que él pueda participar, opinar y servir y recibir la comunión cristiana. No solamente se podría centrar en la cena del Señor. Aunque el apóstol incluye una referencia a la cena del Señor, esto es solamente una parte de su instrucción, pero el mandato es limpiados de la vieja levadura. No es una orden para impedir a alguien a que participe en la cena del Señor, sino más bien una orden de expulsión del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Pues la membresía de la iglesia. 1 Corintios 5:13. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. ¿A quién se lo dice? A la congregación, ¿no? ¿Qué le dice? Quitad ¿qué? A ese perverso, otras versiones le dicen ese malvado de entre vosotros. ¿A quién les dice? Pues a los miembros de la congregación. No les dice que simplemente salgan de la cena del Señor, sino que salgan de la comunión
como miembros de la iglesia. Es tan obvio que cuando el apóstol usa el término dentro y fuera, en 1 Corintios 5:12, que no se refiere, digamos, a la cena del Señor o templo, ni tampoco a la congregación, la cual necesariamente incluye a los de afuera. El apóstol solo puede estarse refiriendo a la membresía de la iglesia en Corinto, constituidos para la disciplina. La necesidad de una estructura apropiada de miembros en la iglesia local es enseñada en Mateo 18, en donde el Señor Jesucristo da los principios generales para tratar con las ofensas personales entre los creyentes. Este pasaje nos enseña el procedimiento detallado para tratar con todas las ofensas o pecados que ameritan disciplina. Se llama, si no se llama a otro hermano, si no, entonces se pone a la congregación. Entonces, este pasaje anuncia el principio de cómo tratar con las ofensas personales que ocurren entre el pueblo del Señor, que ellos mismos no pueden resolver y por lo tanto deben ser tratados por la iglesia misma. Si el ofensor no hace caso de la iglesia, entonces sufrirá expulsión de su comunión y compañerismo. Mateo 18, 17. Leamos solo ese versículo. Mateo capítulo 18, versículo 17. Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenedlo por gentil. ¿Qué es un gentil? Un pagano o publicano. ¿Qué quiere decir? Si no hace caso a la iglesia, significa que el tal cual es que no es creyente. Y si no es creyente o no actúa como un creyente, entonces toca expulsarlo de la iglesia, que salga de la congregación. Este mismo pasaje enseña lo que Jesús dijo lo que Jesús dio, que Dios dio a las responsabilidades de la iglesia del Nuevo Testamento. En el versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? No que la iglesia tenga el poder para salvar almas, pero según el contexto, enseña que cuando la iglesia local ha excluido a algún miembro por alguna ofensa grave, y asumiendo que se tomó las disciplinas sinceras, que se ejerció correctamente los pasos descritos en Mateo 18, que se trató de recuperar el alma del hermano, pero con todo y todo, él no hace caso y la iglesia tiene que expulsarlo, entonces según el versículo 18, Dios apoya desde el cielo. Dios apoya desde el cielo esta situación, la decisión que tomó la iglesia de la expulsión de la persona en cuestión. Si el ofensor es verdaderamente salvo, tal vez entonces la disciplina lo lleve a ¿qué? Como en Mateo 5, al arrepentimiento, a que pida perdón. Pero Dios quitará de su mano la bendición sobre esta persona, le castigará, lo disciplinará, y si es un cristiano, con un fin específico. ¿Cuál es? Traerlo de nuevo al arrepentimiento. Dios no frustrará la disciplina que ha ordenado que su pueblo lleve a cabo en la tierra. El Señor Jesucristo ha puesto en las manos de la iglesia local una autoridad y una responsabilidad, las cuales demuestran más allá de cualquier duda que la iglesia local debe ser una comunidad estable, con orden, con una membresía correctamente definida. La iglesia local no es algo vago, indefinido, sin reglas, sin normas para cualquiera, sino que tiene una membresía específica, y el miembro de la congregación, el que se hace miembro,
tiene que disfrutar de esas delicias y de esos bienes, pero también debe asumir las responsabilidades como miembro. Si un miembro se está quejando porque le dicen que no viene el día del Señor y algún hermano le llama la atención, pues está mal. Si un miembro se está quejando porque alguien lo trata de ayudar o reprender por el trato que tenga con su cónyuge, pues está mal, porque para eso también es la iglesia, para que nos ayudemos unos a otros en el mejor sentir y en el mejor espíritu, como Dios mismo nos da el procedimiento para hacerlo. No es como nosotros queramos tampoco, ¿no? No es que nos sentamos justicieros y vamos hablando todo lo que nos parece, tampoco es así, sino según el procedimiento que está en ¿qué? En Mateo 18, para que lo estudien. De esa manera, como miembros de la iglesia, podemos hablar a los demás, decirles, aconsejarles, darles fuerza, tener compañerismo cristiano y animarlos en las diferentes circunstancias. Eso es la iglesia del Señor. Si la iglesia local fuera simplemente una congregación sin ninguna membresía oficial, entonces serían muchas personas, pero la mayoría no serían ni siquiera realmente convertidas. Y muchos de ellos aún podrían estar engañados pensando que son salvos, pero realmente no lo son. Cristo jamás hubiera dado el deber espiritual de mantener la disciplina a una congregación de esta índole, es decir, personas que simplemente asisten sin ningún reconocimiento, sin ninguna membresía oficial. ¿Ustedes se imaginan a todo el que venga? A toda persona que esté en la congregación ya tenerla como un miembro, no es la manera correcta. Tiene que ser una membresía definida por la cual nos hacemos responsables. Gracias. Es claro que a lo que nos estamos refiriendo involucra precisamente a los miembros de la iglesia para esos dos aspectos, y uno de ellos es preservar la sanidad de la iglesia local. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que está tratando de vulnerar esa santidad de la iglesia local, pero no es miembro? ¿Cuál es el proceso que se debe hacer en ese caso? ¿Le incumbe al pastor directamente, a los otros miembros? ¿Cómo tratar con esa persona? Esa es una muy buena pregunta. Cuando hay personas que no son miembros de la iglesia, asisten a los cultos públicos, pero quieren, digamos, o están demostrando una vida impía y quieren afectar a la congregación, ¿verdad? Es decir, quieren afectar a la congregación, es necesario que el pastor cuide como el pastor cuida del lobo a sus ovejas. Tiene que salir en defensa y tiene que llamar la atención de la persona en cuestión y decirle: mire, creo que estamos viendo que usted está tratando de inferir, está tratando de afectar. Si va a continuar asistiendo a la congregación, le pedimos que no trate de promover sus pensamientos o ideologías anticristianas, por decirlo de alguna manera, o su vida pecaminosa. Exhortarlo, llamarle la atención y, si es necesario, pedirle que no nos vuelva a acompañar, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, es un alcohólico y en el barrio es reconocido como alcohólico, pero asiste, se baña y todo, no es que llegue aquí borracho, porque si llega borracho tampoco tiene que ser, porque tiene que estar en su conciencia, pues, para escuchar la palabra de Dios. Pero si es un borracho reconocido como borracho y llega, pero no dice nada, ni está tratando de poner posiciones o está tratando de afectar a la congregación, solamente asiste a los cultos públicos, pues no pasa nada, ¿no? Seguimos predicándole, ¿no? Para ver si Dios les conceda que se arrepienta. Si es un falso hermano, como los que dice la Biblia, si es un falso hermano de esos que aparentan ser cristianos pero no lo son, y empiezan a cuestionar y empiezan a afectar, lo mejor es decirle: estamos notando que este no es el lugar para usted, porque usted está tratando de meter cosas equivocadas o no bíblicas, es mejor que no asista. Y si asiste, entonces le pedimos el favor de que sea en silencio. Los hermanos
tienen que estar todos pendientes de este tipo de persona que se puede filtrar en una congregación cristiana, ¿no? Para guardar la pureza de esta. Pero si es miembro, entonces se tiene que empezar el proceso de Mateo 18 y finalmente se le tiene que expulsar si sigue perseverando en ese pecado, ¿no? En las Escrituras vemos, en los Hechos, encontramos varias referencias importantes de cómo las personas se unían a la iglesia local. Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les escribió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Entonces, ¿a qué exactamente trataba Pablo de unirse? ¿Acaso simplemente trataba de unirse a venir a un culto público? No, porque obviamente nadie hubiera podido impedir que asistieran a la congregación. Es decir, la iglesia en los tiempos neotestamentarios mostraba mucha valentía en su testimonio público. Eran valientes. Además de esto, el gran número de personas que asistían a las reuniones en Jerusalén hacía fácil que cualquier persona asistiera a los cultos públicos de predicación. Entonces, el hecho de que los miembros de la iglesia en Jerusalén tuvieran miedo de Saulo no quiere decir que lo impidieran asistir a sus cultos. Ellos tenían miedo de Saulo en el sentido de tener compañerismo espiritual con él. No permitirían que él se uniera a ellos a un nivel más profundo, aunque él lo procuraba. Saulo estaba tratando de unirse ¿a qué entonces? Pues a una membresía específica, no a una asistencia de un culto general, porque eso era imposible que él no lo hiciera. Él podía hacerlo, cualquiera podía hacerlo, porque la iglesia era valiente en su culto público, y en esta época estaban en la primera etapa de la persecución de la iglesia. Las palabras de las Escrituras confirman este punto cuando él dice que él intentaba juntarse con los discípulos. El término discípulos era usado para referirse a los miembros de la iglesia, en contraste con los que simplemente asistían y forman parte de las congregaciones, o mejor, de las reuniones públicas. Es decir, siempre ha existido personas que solamente asisten, y también ha existido entonces una congregación, membresía definida. Fue solamente hasta que Bernabé, ¿qué hizo? Hablara en su defensa, que los de Jerusalén fueron convencidos de que Pablo era un ¿qué? Un discípulo, un hermano. Hasta entonces le permitieron unirse a su membresía, es decir, a su organización definida. Ahora, podemos ver algunos textos de las Escrituras que solamente tienen sentido si creemos en una membresía de personas verdaderamente convertidas y comprometidas. Por ejemplo, Efesios 5:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Efesios 5:21. 5:21. Sí. Sigue. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien. Este es un mandamiento en que las personas deberían verse a sí mismas como una comunidad, y que la comunidad tiene prioridad sobre el individuo. Aquí no se trata de mí, aquí se trata de la iglesia del Señor. No se trata de mis pensamientos, no se trata de mis comodidades, no se trata de lo que yo pienso, lo que yo analizo, de lo que creo que deben ser las cosas. Se trata de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios.
Ya no pensamos como individuos particulares. No se trata de mis sentires o cómo yo me siento en la iglesia o en la congregación. Se trata entonces de un compromiso eclesiástico, sujetados los unos a otros en el temor de Dios. Este es un mandamiento que las personas deberían verse a sí mismas constantemente como una comunidad, y que la comunidad tiene esa prioridad especial. Vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas 2, 4. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces la frase falsos hermanos que entraban secretamente se refiere a personas que no tenían derecho de asistir, ¿verdad? Aquí vemos que entonces tenían ciertas reuniones a las cuales solamente los miembros de la iglesia podían acudir. Cualquier persona podía asistir a los cultos ordinarios, es decir, al día del Señor. En este culto cualquier persona puede asistir, pero es obvio que los miembros tenían derecho de acudir a unas reuniones especiales de la membresía. Hay muchos textos que no tendrían sentido alguno si la iglesia neotestamentaria no tuviera una membresía específica, si la iglesia no comprendiera la razón de ser. Hay una membresía y esa membresía tiene un propósito: glorificar al Señor. Y esa membresía ya no vive para sí, sino vive ¿para qué? Para la comunidad. ¿Con el cual propósito? Con el propósito de la extensión del reino de los cielos. Ya no son sentimentalismos individuales, sino una comunidad particular. Terminamos ahí con... Hermano, ¿yo me voy a preguntar algo? Que ya acabó el tiempo. Listo, hermano, vamos a orar al Señor y damos gracias. Padre de los cielos, gracias porque has sido bueno con nosotros, nos enseñas o nos estás enseñando qué es ser miembro de una iglesia local. Gracias, Señor, porque podemos comprender cuál es la naturaleza, Señor, de la iglesia, cuál es el propósito de esta, y nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Ayúdanos, oh Dios, a comprender que el Evangelio tiene que ser predicado. Nosotros, como tu iglesia, debemos hacerlo. Y también que tú sostienes a la iglesia y que ya no pensamos para nosotros mismos, desde nuestras ideas, desde nuestros planteamientos y de nuestra comodidad, sino que pensamos en el bien a los demás. En el nombre de Cristo. Amén.